como dice aquí la escritura, ¿no están sus hermanos entre nosotros? ¿No están sus hermanas entre nosotros también? En virtud de estas palabras, los protestantes se valen para atacar la virginidad de la Santísima Virgen María. Lamentablemente no se apegan a las tradiciones judías de aquellos tiempos. Como hay mucha ignorancia en las Sagradas Escrituras, se aprovechan de esta ignorancia para desviar a los católicos. En verdad, puedo decirles que en aquel momento se les llamaba hermanos a los primos hermanos. No necesariamente eran hermanos, sino primos entre ellos. Como la tradición actual también entre nosotros, es decir, mi primo, te presento a mi primo hermano. No por eso es hermano mío, de sangre directamente, sino por otro medio. De tal manera entonces que cuando la Escritura habla sobre los primos hermanos de nuestro Señor, se refiere a los parientes cercanos, a los hermanos, por así decirlo, de San Joaquín y de Santa Ana, que eran también primos hermanos de la Santísima Virgen María. Hecha la aclaración, vayamos al tema que nos ocupa. Es la fiesta de San José Obrero. Esta fiesta no es vieja. Nace en el pontificado de su santidad Pío XII. Él la instituye porque la masonería implantó la fiesta de precisamente 1 de mayo, día feriado, pero que es un día cuyo origen no es católico, sino masón. De ahí nace entonces que su santidad Pío XII instituya la fiesta de San José Obrero. Y desde entonces hasta la fecha se sigue celebrando esta misa de San José Obrero. Esa es la otra aclaración que quería hacer. Y finalmente vayamos a lo que deberíamos tratar, la materia sobre el trabajo. Lo dividiré en 3 etapas y ya saldrá una cuarta etapa. La primera de ellas, antes del pecado original. La segunda de ellas, después del pecado original. Tercera de ellas, las consecuencias de este pecado original en el trabajo. Y finalmente, lo que aconseja el apóstol San Pablo en cuarto lugar, que para santificar nuestro trabajo hay que hacerlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a lo primero, Dios nuestro Señor instituyó el trabajo en el paraíso. Si han leído ustedes el Génesis, sabrán perfectamente lo que ahí dice nuestro Señor acerca de Adán y de Eva, que los puso en el paraíso
para que lo cuidaran y lo trabajaran, pero con el fin de evitar la ociosidad entre ellos. Entonces debían ellos dedicarse precisamente a cuidar y labrar todo lo que existía dentro del paraíso, pero no llevaba la pena, que más tarde hablaremos sobre ella. De tal manera entonces que podríamos decir que nuestro Señor todo lo hizo perfecto. Quiere decir que si no hubiese pecado el hombre, el trabajo no sería pesado. Por eso dice, los que estáis cansados y agobiados, venid a mí, que yo os aliviaré, porque mi carga no es fuerte, o mi carga es ligera, y mi yugo es suave. Si uno traslada estas palabras de nuestro Señor Jesucristo al paraíso, no era la carga pesada, ni tampoco el yugo era demasiado pesado como lo fue después. Tengamos en mente esta idea, porque siempre tenemos una noción equivocada del trabajo. Pero esa noción equivocada del trabajo nos llega a raíz precisamente no de lo que existía antes del pecado original, sino lo que existió después del pecado original. En segundo lugar, viene el pecado original. Antes que nada y sobre todo, Dios nuestro Señor les quita a Adán y a Eva todos los privilegios que ellos tenían en el paraíso, como la inmortalidad, por ejemplo. O sea, que el hombre ascendería o sería arrebatado a los cielos en cuerpo y alma, porque la muerte todavía no existía. Y eso es una verdad próxima y muy cerca a la fe. De ahí entonces que uno deba pensar o a la vez deba razonar y reflexionar y leer poco más las Sagradas Escrituras, sobre todo en esas partes coyunturales que afligen actualmente a nuestras almas. Quitados los privilegios, como dije, la inmortalidad, o como también puedo decir, la necesidad del trabajo, viene entonces el castigo. Las consecuencias inmediatas de este castigo es que se les abrieron los ojos, como se dice, y les quitó la inocencia que ellos tenían, porque ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Fue a raíz del pecado original en que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Por tanto, les quita también la inocencia. Y por haber hecho este acto, entonces viene el castigo. Con el sudor de tu frente ganarás tu alimento. Si antes era para evitar la ociosidad, ahora se plantea la necesidad del trabajo. Pero una necesidad que va añeja o que lleva en sí misma lamentablemente consecuencias
que nosotros estamos padeciendo. Que todos y cada uno de nosotros en sus trabajos padecen. Y eso es lo que angustia y lo que deprime al hombre acá en la tierra. El trabajo se vuelve oneroso. Ya no se hace con aquella libertad y aquel gusto con que se hacía en el paraíso. Si al caso se puede encontrar un poco de paz, entre comillas, no es sino acompañada también de lágrimas, de tristezas, de dolor, de todo lo que ustedes puedan encontrar acá sobre la tierra. Y ojalá y fuera solamente eso, sino que también a ellas se unen las envidias, los odios, los desprecios, de todo se une. De tal manera que el trabajo en la actualidad es una carga muy, muy pesada. Que para poderla llevar adelante venga en segundo lugar o en tercer lugar lo que dice el apóstol San Pablo. Si bien no pudimos evitar el castigo debido al pecado original, que dígase de paso, nuestro Señor no dejó a Adán y a Eva en el paraíso, los expulsó del paraíso y puso en la puerta del paraíso un querubín. Ni un serafín, ni otro ángel, ningún otro ángel de otra jerarquía diferente, sino de la más alta y elevada jerarquía, querubín. De ahí viene entonces que la Iglesia trate en lo posible de aconsejar a sus fieles que, siguiendo firmemente las palabras del apóstol San Pablo, hagamos de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo una escalera para subir al cielo. Nuestro Señor Jesucristo y San José vienen en cierta manera a mitigar ese castigo merecido que nos vino del pecado original. San José y nuestro Señor Jesucristo, los ejemplares de todos los trabajadores. Si uno analiza la vida de nuestro Señor, quizá no tengan ustedes el libro de Filión, que ahí narra muy bien la vida de San José en su carpintería, y también la colaboración del niño Jesús en las labores de su padre putativo, como lo fue San José. Si nosotros logramos unir las palabras de San Pablo con San José y nuestro Señor Jesucristo, ciertamente que encontraremos en nuestro trabajo el consuelo, la alegría, la paz y sobre todo, si somos fieles a ellos, también alcanzaremos la vida eterna. Porque si bien fue dado como un castigo, sin embargo, por el hecho de haberse puesto a trabajar, nuestro Señor Jesucristo santificó el trabajo. Así como podemos decir tranquilamente que con su sangre vertida en la cruz y en la circuncisión nos redimió de la muerte eterna y nos abrió el paraíso, nos redimió de ese pecado original y nos abrió las puertas a la vida eterna. Todos los medios que sean
acorde a la voluntad divina, siempre nos llevarán precisamente al fin último por el cual fuimos creados, o para, como dicen los santos, poblar la vida eterna, o poblar el cielo. Y así será hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, y hasta que se cumpla el número de los justos que poblarán el cielo. Siguiendo pues el ejemplo de todo esto, observemos también detenidamente el papel de la Santísima Virgen en esto, porque pues a ella le tocó el trabajo más difícil, cocinar y lavar la loza. Cuando menos mientras nuestro Señor Jesucristo crecía, para que después le dijera: Jesús, ponte a lavar los trastes o la loza. Pero mientras no sucedía eso, Nuestra Señora se encargaba de todo eso, por donde ella también nos comprende y nos entiende muy bien si nosotros en las apreturas de nuestros trabajos acudimos a ella para que nos suavice la jornada. Y al terminar el día podamos decir: Señor, hice todo por entregarte mi trabajo con todo lo que Él traía consigo mismo en este día. Y seguro que nuestro Señor lo anotará en sus notas allá arriba, y después nos alcanzará el premio debido a eso. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.